Vamos a iniciar nuestra charla de hoy, nuestra plática de hoy. Se encuentra con nosotros Edgardo, preocupado por ese modelo de enseñanza de las matemáticas. Jesús también preocupado, parece que Jesús tiene por allí algunos modelitos. Y James, que va a hacer algunos cuestionamientos a estos modelos. Y pues un servidor, Rafael Mendoza. Y gracias por estar en este espacio. Y James, con toda libertad, hay que expresar, aunque sean ideas de la Biblia, no importa, aquí vamos a cuestionar también. Muy bien. Y pues hoy vamos a iniciar con Edgardo, para que nos platique si existe, digamos, aproximadamente algún método, alguna cuestión didáctica sobre cómo enseñar las matemáticas, los números, las operaciones a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los adultos también. Entonces vamos a iniciar en ese sentido, Edgardo. Pues muchas gracias por invitarnos nuevamente a su programa. Pues realmente en la educación sí se ha detectado el hecho de que por diversas razones hay una problemática especial cuando se trata de enseñar contenidos que se consideran abstractos o del área de matemática. Es por eso que surge, digamos que a partir de la segunda parte del siglo XX, varios intentos para poder desentrañar cuál es la dificultad precisamente de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas. Es decir, ¿por qué tradicionalmente se dice que a los niños les cuesta trabajo aprender matemáticas? Entonces, hay gente, hay diversas personalidades que nos dicen que en realidad sí hay, digamos, problemas que son especiales en el aprendizaje de este tipo de contenidos, ¿no? Que no, es decir, que no todo el conocimiento se puede enseñar de la misma forma, porque realmente el conocimiento, digamos que no es lo mismo enseñar, por ejemplo, literatura que enseñar matemáticas, porque la matemática tiene ciertas problemáticas estructurales, digamos, no, es decir, no todo se puede enseñar siempre de la misma manera, es lo que nos dicen estos teóricos. Entonces ellos lo que hacen es, primero tratan de definir, bueno, cuál es el quehacer matemático, qué es lo que hace un matemático, y luego de ahí van a poder obtener ciertas pistas para decir, bueno, donde está radicado precisamente en las problemáticas de la enseñanza en la matemática, va a ser más o menos donde se atora el matemático mismo en su hacer. Es decir, una pista te puede dar el hecho de ver que ahí hay una problemática que tradicionalmente se enfrentaron los matemáticos a lo largo de su historia. Por ejemplo, pensemos en los números imaginarios, ¿sí? En los números imaginarios, pues en realidad toma mucho tiempo hacer un concepto de ellos. Y nosotros queremos que en 6 meses los jóvenes o quien esté estudiando la problemática lo domine. Entonces, más bien ahí tendríamos que ver qué es lo que está pasando en la mente de las personas que están aprendiendo matemáticas. A ver, Jesús, algo así aproximado, algún método, algún proceso. Un modelo de enseñanza de las matemáticas. Justamente como lo comenta Edgardo, estos modelos de enseñanza surgen precisamente la preocupación de enseñar este tipo, para algunos este tipo distinto de saber, ¿no? A otros tipos de saberes como las ciencias y humanidades, ¿no? Hay varias teorías que tratan de contribuir en cómo podemos enseñar mejor a los estudiantes matemáticas. Hay teorías que surgen desde la parte del aprendizaje y otras teorías desde el concepto de enseñanza. Es importante mencionar desde el punto de vista de aprendizaje, poder diferenciar de lo que llamamos el aprendizaje como un hecho natural, o sea, el aprender, a el aprendizaje escolar, donde presuponemos que en el aula creamos un ambiente adecuado para que el estudiante pueda adquirir ciertos conocimientos, actitudes, destrezas, capacidades.
Bueno, entonces en esta diferencia ha habido pues una cantidad importante de teorías que tratan de contribuir justamente en cómo reforzar el aprendizaje de las matemáticas. Probablemente una de las teorías más importantes es la teoría de situaciones didácticas de Rousseau, donde nos menciona la importancia, la relevancia que tiene el contrato didáctico que tiene el profesor con el alumno, y de que el alumno, como lo comentaba Edgardo, pues debe de seguir este camino que sigue el matemático profesional, enfrentarse justamente a las mismas problemáticas que enfrenta el matemático profesional en el momento de la creación, en el momento de escribir matemáticas. Y esperamos que entonces este alumno pues se convierta en cierta medida como un investigador en matemáticas, pero un investigador de sus matemáticas. Por otra parte tenemos otras teorías como la teoría de representaciones semióticas de Ralph Duval, donde él adiciona al trabajo de Rousseau una sección muy importante que es la representación del objeto matemático. ¿Sí? Para Duval, él toma en consideración que depende la representación que damos del objeto, entonces esto tiene una implicación directa en cómo lo percibe el estudiante y cómo probablemente lo aprenda. Y entonces, una de las propuestas de Duval es proponer para algunos conceptos claves dentro del estudio de las matemáticas distintas representaciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un número racional, de una fracción, por dar un ejemplo, podemos pensarla como una sección dentro de un pastel, por ejemplo, es un tipo de representación. Otra representación es verla numéricamente con un numerador y un denominador. Otra representación podría ser una línea recta donde tomamos secciones del mismo tamaño, ¿no? Entonces, Duval es el primero que introduce este estudio de las representaciones como una forma de que el estudiante pueda mejor aprender matemáticas. Sin embargo, pues hay otros estudios que han seguido dentro del área de la psicología del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, probablemente los primeros intentos de cómo estudiar, cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en estudiantes de matemáticas vienen desde el conductismo, ¿no? Desde diversos autores como Skinner, como Clark Hull, como Charles Tolman, ¿no? Que después pues sabemos que estas teorías han ido lamentablemente perdiendo un poco de fuerza con nuevas teorías como las teorías cognoscitivistas o constructivistas. Bueno, lo que nosotros hemos propuesto en algunos de los seminarios es en estudiar nuevamente algunos de los procesos de aprendizaje desde la época del conductismo, ¿sí? Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de Clark Hull, donde él es uno de los primeros que trata de estudiar como un sistema axiomático el aprendizaje. Un trabajo no muy conocido, pero Hull de lo que se encarga es, así como se hace un trabajo en el área de matemáticas sobre axiomas y teoremas, trata de axiomatizar, de postular algunos principios básicos del aprendizaje y después de obtener ciertas conclusiones de estos, ¿no? Podemos decir que es un primer modelo de cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Una de las cualidades que tiene este trabajo de Hull, que no logró desde luego completar su trabajo en 4 libros, donde llega al tercero y el cuarto ya no lo puede hacer porque se enferma y fallece, pero es que Hull trataba de tomar elementos de la psicología modelados con elementos de la matemática para entender el aprendizaje de las personas. Entonces era una combinación, por una parte una teoría digamos científica, porque cumplía con cierta sistematización, con cierto nivel de deducción, pero por otra parte una teoría social, porque finalmente estudiaba los procesos de aprendizaje. Entonces hay una cantidad importante de teorías. Yo considero que probablemente las teorías que tienen más impacto son precisamente esta teoría de Guy Rousseau que mencionaba en un inicio y la teoría de Ralph Duval. Muy bien, Jesús. James, indudablemente que el planteamiento de encontrar un modelo para la enseñanza, para el aprendizaje de las matemáticas, habrá algunas visiones, algunas cuestiones de tipo filosófico que se incluyan ahí, algunos supuestos de tipo epistemológico, sociológico, incluso hasta cultural. ¿Habrá algunos elementos ahí? Sí, bueno, creo que sí. Y cuando yo pienso en modelos, inmediatamente pienso en Sócrates. Un buen modelo. En el modelo de preguntarse y de empezar con la sombra, ¿verdad?
Yo nada más quisiera compartir la experiencia de dar clases de Euclides hace 13 años en una universidad en los Estados Unidos. ¿Cómo empieza Euclides en su obra? Pues empieza con 23 definiciones, 5 postulados y 5 nociones comunes o axiomas. Los chiquitos no empiezan así, ni nosotros como niñotes y niñotas que somos. Entonces, la manera de escribir Euclides a lo mejor no es lo más adecuado para aprender. Su famoso proposición 47, que es el teorema de Pitágoras, dice: en los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto. ¡Úrale! Imagínense con mi sobrino o mi sobrina. No. Empezamos con dibujos, con círculos, con preguntas. Entonces aquí yo creo que el módulo y la postura de un buen maestro, una buena maestra, es tratar de rescatar los niños y las niñas de un tipo de abuso. El abuso es un método deductivo en lo cual los buenos para las matemáticas se vuelven buenos para memorizar y manejar una técnica, y ellos llegan a ser buenos maestros y enseñan a la próxima generación para ser buenos no en entender, sino en memorizar la prueba de las pruebas, las técnicas. Entonces ahí creo si vamos a hablar de modelos, tenemos que hablar de acertijos y tratar de recordar cómo aprendimos nosotros como niños y niñas. ¿Cómo? Este mundo muy raro de mi sobrina, que dice que el viento le habla y la naturaleza está vivo y nosotros adultos somos locos y todo significa a todo. Este es el mundo de aprendizaje y es difícil para nosotros, filósofos y matemáticos, pensar en lo misterio de los irracionales y de esta cosa muy rara que no se puede medir, diagonal de un triángulo en lo cual las longitudes midan 1. Para los griegos esto fue wow. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos rescatar algo de este misterioso? Yo me acuerdo de la primera jornada el año pasado de pensamiento crítico, de un comentario de que el número de irracionales entre 0 y 1 es infinito, y el número de racionales, pero los irracionales es infinitamente más infinito. Y esto, órale, esta tiene implicaciones teológicas con respecto a escatología y cosas de la trascendencia. Pero el punto clave aquí para el modelo es tratar de rescatar, pues si queremos hablar de constructivismo, o este ismo, este módulo, otro módulo, la clave para mí es la pregunta de los niños y las niñas que están en mi salón, y pensar en James, Dr. James, como un niñote y tratar de vivir como un niñote, rescatando, porque si no puedo rescatar el niño, para nada voy a ser capaz de rescatar los niños del abuso de una tradición muy larga que viene de Arquímedes, Euclides, de los textos. Está en economía, está en todos lados. Vienen con axiomas, conceptos básicos, definiciones y vámonos. No, esta no es la manera de aprender. Oye, Edgardo, James, qué interesante es el pensar y cómo el pensamiento habría que distinguirlo efectivamente de eso que James llama la técnica. Es decir, por ejemplo, yo aprendo álgebra, aritmética, pero están incluidos en la técnica.
pero ¿cómo entonces hacer para que advenga, para que se instale ahí el pensamiento, cómo construirlo? Por ejemplo, recuerdo a Piaget, allá en mis años mozos, cómo decía, dice, cómo construir una serie de conceptos, de categorías, el niño, cómo se construye el tiempo, el espacio, cómo se construye el concepto de número, qué debe tener ese niño, esa niña, para poder efectivamente trabajar con la técnica, pero al mismo tiempo que no se quede atorado en la técnica, porque puede incluir la memorización. Yo recuerdo que me aprendí las tablas de multiplicar de memoria, y me dio una satisfacción enorme aprenderme las tablas de multiplicar de memoria, y recibí una buena compensación, una buena recompensa pero nunca, exactamente cómo se asocia entonces una serie de ingredientes que te hacen que te guste. Pero estoy fuera del pensamiento. ¿Cómo ves este planteamiento, James? Interesante. No, claro que sí. De hecho, lo que pasa es que hay que diferenciar básicamente dos momentos, ¿no? El momento del descubrimiento de la creación propiamente dicha de los conceptos, que tiene que ver más que nada con un darse cuenta de, y también darse cuenta de en una situación, es decir, descubrir ciertos patrones, ciertas pautas, crear tus propios conceptos, no aprender el concepto ya terminado, por decirlo, más digerido. Entonces, por eso se habla más de lo que llaman ahora, en lugar de enseñar álgebra, dicen que hay que enseñar pensamiento algebraico. Es decir, hay algo más allá, es que el joven o el niño sea capaz de crear sus propios desarrollos y conceptos para después, ahora sí, en comunidad con la guía del profesor, llegar hacia la representación ya institucionalizada. Pero esa representación institucionalizada tiene sentido porque es construida desde la representación misma del niño o del joven. Es decir, primero tienes que crear tu concepto de número y después aprender el concepto de libro. ¿Sí? Porque si no, entonces, por eso se olvida. Pues porque no es tuyo, ni representa nada de tu mundo, ¿sí? Entonces, en el siguiente bloque vamos a ver efectivamente esas categorías de construcción, de representación, y las visiones que James maneja, que me parece interesante, una visión, concepción, también del mundo de la cultura. Tú hablabas de la hermenéutica, toda una serie de sentidos que están ahí en la cultura, y que de alguna manera tenemos que incorporarlos, ¿sí? Donde al final del día el pensamiento, ¿verdad?, sea como el centro, como el fundamento, yo diría hasta de la existencia, no solo de la enseñanza de las matemáticas, sino, como decía Jesús, de una serie de saberes. Vamos a hacer un breve espacio y continuamos en un momento más, ¿sí? Bueno, vamos entonces a continuar. Sería este momento interesante para ver cómo el público capta el sentido de algunos conceptos, como decías tú, representación, decíamos modelo, es decir, en qué sentido estos términos para que el público capte la idea, y enseguida James, para que de alguna manera lo de Euclides resulte interesante, y ver cuál es la propuesta. Se hablaba de la geometría euclidiana, de las paralelas y una serie de cosas, y retomar esto que tan importante es hoy día. Sí, precisamente este concepto de modela que surge en la psicología o en la didáctica de las matemáticas, que es como formalmente le llamamos a esta área del conocimiento, surge de tratar de cuantificar, de estimar algunas de las variables que aparecen en la psicología, y además de encontrar algunas relaciones entre estas variables. Desde donde surge este concepto de modelo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de describir, y en cierta medida para algunos, no para todos, pero sí para algunos, tratar de inclusive de predecir qué esperaje aprendizamos del alumno respecto a modificar ciertas variables en un determinado contexto.
Eso por una parte. Y por otra parte, el concepto de representación que maneja Duval, pues es el tratar de describir de una manera distinta un mismo concepto. ¿Sí? Por ejemplo, un concepto donde podemos pensar un concepto matemático y figurarlo de distintas formas. Un poco como hacerlo como una especie de acertijo, donde podamos representarlo de distintos diagramas, de distintas maneras. ¿Cuál es el objetivo de Duval? Pues que el estudiante tome alguna de estas formas y entendiendo una de estas después, tal vez complementando lo que había dicho Edgardo, entendiendo la mía, la que yo ya sé, la que entiendo, pueda entender las que entienden las demás. Y la estándar, tal vez, la que es normal. Algo me interesó que hablaste del conductismo. Parece que sí incide en estos modelos que estás planteando. Y sin embargo el conductismo tiene un planteamiento de tipo ideológico, una valoración en partir de la objetividad. Es decir, como que en el conductismo hay un desconocimiento o no aceptación del campo de la conciencia, porque no se ve, porque a lo mejor no es medible, no es cuantificable. Entonces ahí, ¿cómo relacionar este punto del conductismo? Yo creo que hay dos momentos en el aprendizaje de las matemáticas. Creo que hay un primer momento donde nosotros tenemos una base de saberes, y justo en esa base de saberes creo que es precisamente conductista, que tal vez lo aprendemos, damos respuestas a determinados estímulos. Pero hay un momento en que el estudiante, una vez que tiene esta base de saberes, estos elementos básicos, saber cuáles son los números, saber qué es sumar, restar, las tablas de multiplicar, por ejemplo. Una vez que tenemos este saberes, entonces podemos descubrir nuevos saberes. Pero ahora sí, ya reflexionando sobre los saberes que tenemos y los nuevos. Justamente entre el pensamiento ahí entre el pensamiento, ahí es donde entra el pensamiento, y justamente es por la motivación que hace un momento comentaba Edgardo, esa motivación de que el alumno pueda descubrir su concepto y después pueda comprender el concepto institucional, por llamarlo de alguna manera. Creo que ahí es donde interviene precisamente, por ejemplo, la teoría de Ausubel, ¿no? La teoría del aprendizaje significativo, cuando el alumno logra darle significado a su proceso de aprendizaje, al concepto que desea aprender. Y entonces pudiéramos hablar también, como hablamos en la economía, de, digamos, alguien produce zanahorias, sandías, y entonces hay un valor agregado. ¿Pudiera trasladarse este concepto en este campo, donde hay que agregar algo? ¿Qué es lo que hay que agregar en la enseñanza de las matemáticas? Bueno, yo creo que la parte que, bueno, hay muchas cosas que, sí. Porque hay muchos fenómenos, pero algo que comentó muy bien el doctor James, tiene que ver con la forma en que enseñamos. ¿Qué es lo que ocurre? En la práctica enseñamos una matemática que pareciera terminada, que pareciera concluida. La escribimos de una manera muy formal, pero que en realidad no es la manera en que nosotros mismos la hacemos. Es como decirle a una persona, fíjese que tengo este traje, póngaselo, úselo, pero nunca le digo cómo lo corté, pero quiero que entienda cómo hacerlo. Entonces, el estudiante realmente nunca pone en práctica el descubrir dentro de la matemática. Se va más por los procesos tal vez de memorización, de deducción, y cuidado, porque siempre el profesor nos dice, evitemos los errores, ¿no? Cuando los grandes saberes en la matemática, muchos de ellos se provienen de algunos errores importantes, ¿no? Entonces, el error, desde el punto de vista común dentro de la enseñanza de las matemáticas, pues es visto como algo que se debe de evitar. Mientras que desde el punto de vista de la didáctica de las matemáticas, el error puede ser positivo, pensando como un error constructivista, un error que sí, te permite observar de qué formas no hacer tal vez tal operación, o de qué maneras construir nuevos objetos. Hay, por ejemplo, ejemplos muy interesantes dentro de la misma matemática, ¿no? En la época de los 90s, Andreas Wiles, un matemático inglés, pues se hace muy popular por demostrar el último teorema de Fermat. Sí, hace una prueba que fue la prueba pues, más importante seguramente del siglo pasado, una de las más importantes. Entonces,
en un documental que se hace sobre este trabajo, sobre el último teorema de Fermat, hay dos figuras, dos personajes importantes, Shimura Taniyama, dos profesores de la Universidad de Princeton, porque ellos establecen una conjetura que tiene precisamente este nombre, el apellido de ambos, donde si se demuestra esta conjetura de manera directa, demuestras el último teorema de Fermat. Entonces Andreas Weiler lo que hace fue demostrar directamente esta conjetura y por consecuencia demostró el teorema de Fermat. Pero hay un comentario de Shimura que es muy interesante. Dice, bueno, ¿cómo era Taniyama? Un matemático joven, Shimura era un profesor ya mayor. Taniyama se suicidó a una edad joven, porque una vez que él escribe la conjetura de Shimura Taniyama, no es capaz de demostrar si esta era verdadero o era falso. No pudo hacer la demostración, entonces que hay una frustración y decide suicidarse. Entonces le hace una entrevista de cómo era, y dice una pregunta muy interesante, él da una respuesta muy interesante. Dice, era un matemático en general, lo que llamaron un matemático no muy bueno, porque cometía muchos errores. Pero errores muy especiales, dice, porque sus errores lo llevaban a descubrir cosas nuevas. Dice, yo después traté de buscar esos buenos errores, pero me di cuenta que era muy difícil. Shimura es profesor emérito de la Universidad de Princeton. Muy bien. Pero, sí, adelante. Pero precisamente el hecho está en que, ¿para qué hacemos matemáticas? Entonces, esta idea de que tenemos que hacer matemáticas para alguien o para algo en específico, es decir, y eso tal vez no es necesariamente bueno en todos los casos. ¿Por qué? Por ejemplo, está la cuestión de manejar el aprendizaje en la matemática como un juego. ¿Qué quiere decir esto? En realidad lo que estamos haciendo es enseñando una serie de reglas para operar con ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de reglas para operar, lo más fácil de entender es que estamos haciendo un juego, ¿sí? Un juego. En ese sentido, por ejemplo, Dienes te habla del aprendizaje de la matemática a través de juegos, precisamente, que es lo que nos gusta jugar a todos los humanos, ¿no? Por eso somos humanos, porque jugamos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una matemática, tenemos que enseñar la matemática a través del juego. Entonces el juego primero debe ser un juego libre, ¿sí? Que el joven empiece o el niño empiece a jugar como él quiera, en comunidad. Posteriormente, la misma estructura de los objetos con los que estás jugando te van imponiendo, o se van imponiendo unas reglas naturales. Sí. Y entonces, a través de ese manejo de las reglas y a través de ir institucionalizando esas reglas en colectividad, no solo, ¿no? Un juego, para que sea divertido, debe ser un juego con el otro, ¿no? ¿Sí? Es como va surgiendo esa estructura común. ¿Sí? Y ya posteriormente entramos al juego institucionalizado, que es donde ya se entran las reglas del lenguaje matemático estándar, ¿sí? Pero entonces aquí tenemos dos cosas. Primero, un gusto por jugar y por conocer, ¿sí? Y después obtenemos la idea precisamente de que las matemáticas no es algo impuesto por el profesor, sino que es algo que se va a ir descubriendo, pero con el otro. Sí, ¿no? Sí, y eso es importante, darle una dimensión pública y una dimensión colectiva a la matemática como es, ¿no? Nosotros pensamos que podemos aprender matemáticas solos, no necesariamente. Para aprender matemática realmente necesitamos al otro, porque es con el que vamos a dialogar, ¿sí? Sí, precisamente un saber matemático no es matemático en tanto no se puede hacer entender al otro. ¿Sí? Ese es el papel de la demostración. O sea, la demostración va al final, no al principio del saber matemático. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que queremos empezar con el conocimiento acabado, y no, tenemos que empezar sin nada, es decir, a construir, pero es un construir no a partir de lo que ya se sabe, sino es un construir que tiene que ser descubierto en comunidad. Muy bien. James, entonces, son importantes las reglas en el juego. Esas reglas son construcciones que se van a imponer, o es de los participantes también las reglas, porque aprendimos, por ejemplo,
cuando destruyen el pensamiento, en el caso de los niños y las niñas, es cuando llega la gramática, y entonces al llegar la gramática es una técnica, y entonces la técnica como que mata exactamente la creatividad, la imaginación, y ya no hablamos, porque entonces nos dedicamos a las técnicas, a ese orden. ¿Tú cómo ves ese aspecto que está planteando? Interesante, Edgardo. Pues sí, muy bien interesante del juego. Yo agregaría el baile, el dibujo, el movimiento y todas las formas del arte. Física. Sí, los artes principalmente, los artes liberales. Lo interesante pensando otra vez en los chiquitos, ellos juegan con idiomas. Unos amigos míos tienen hijos que inventaron su propio lenguaje y hablan y tienen un mundo y viven en este mundo y sus papás quieren entender de qué están hablando. Y es bien interesante porque ellos están jugando con lenguaje, salud. Igual podemos jugar con figuras, con acertijos, con diagramas. Y esto creo es lo que nos falta en la educación. Porque si empezamos con el concepto institucional acabado, no podemos. ¿Okay? Y hay todo un reto porque tenemos que aplicar exámenes, tenemos planes de estudios, tenemos un semestre, tenemos bla, 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 bla. Entonces hay toda esta carrera hacia mostrar a no sé quién, pero a mostrar a alguien que nuestros alumnos de hecho hayan aprendido. Entonces, quita la creatividad y el juego y el baile, ¿sí? Entonces, ahí es un gran reto de pensar en cómo promover la autoapropiación de los conceptos antes del concepto institucionalizado, ¿sí? Y aún más, cómo romper los conceptos institucionales. Esta es la creatividad de los niños y las niñas. Ellos no saben de las reglas, pero quieren... Pero por otro lado, pues hay que cuidar eso, porque si yo quiero aprender a bailar salsa, merengue, cumbia, lo que sea, si tengo que aprender algo básico, no es, todo está abierto y puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces sí, hay una tensión entre lo que podríamos llamar la tradición y el respeto. Yo tengo mucho respeto para Euclides, muchísimo. No estoy de acuerdo de la manera en lo que escribió, porque no es adecuado para los niños. Pero como un genio, igual que Andrew White, ¡wow! Y a mí me gustaría tener la Teorema 47 mío, pero después de meses jugando y bailando, no a través de memorizar sus definiciones y acciones, ¿sí? Entonces ahí es el gran reto de tratar de pensar en maneras a lo mejor no tan ortodoxos para enseñar los mates, ¿sí? Al final, ¿qué son los mates? Soy yo. Los mates es Rafael, los mates es Jesús, los mates es Edgardo. Y lo que el bien maestro o la buena maestra tiene es arte, creatividad. Es un personaje como el profesor Edgardo, ¿sí me explico? Es decir, están cómodos en sus propios zapatos para liberar los chiquitos a este juego. Pero pues tenemos que formar ellos y ellas, los maestros. Y no es fácil porque es cuestión existencial, personal, de ser un personaje. No todos tenemos esta habilidad o seguridad de entrar en el salón sabiendo que pues yo soy un niñote más grande, pero igual que ellos, tratando de empezar desde ceros. No desde ceros, con lo que Sócrates dice, el sincero deseo de saber, en el diálogo de la retórica. Después de mucho debate, y no, se están enojados con él, Gorgias y Callicles, no, mata, está loco. Y dice Gorgias a Sócrates, deja de filosofar, esta no funciona para nada, estás en las nubes. Y dice que no, esta es mi vocación. Bueno, en la apología dice que no, esta es mi llamada de Dios. Pero en este diálogo de la retórica dice que no, yo tengo que seguir mi sincero deseo de aprender, de saber. Y yo creo que es esta brújula
en la oscuridad de la historia. Eso. Perdón. No, sí. A ver, Edgardo quiere entrar al ruedo. No, sí, no, pero precisamente tenemos que darnos cuenta que para ser creativos, no solamente en la matemática, sino en cualquier área, hay que atrevernos a ir más allá. Y una manera de atrevernos a ir más allá es darnos cuenta que precisamente reglas nuevas te producen un juego nuevo. Es decir, entonces la matemática enseñada de este punto de vista es una matemática abierta y una matemática liberadora, en el sentido de que te permite a ti, desde una misma realidad, darle diferentes lecturas, ¿sí? Y entonces precisamente ahí entra el papel de la regla, pero no es una regla impuesta, sino es una regla que te permite generar algo nuevo, es creativa, porque inventas una nueva realidad ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos enseñan a nosotros una aritmética, la aritmética normal, pero hay varias aritméticas, ¿sí? Y esa era la idea, ese era el génesis de lo que le llamaban la matemática moderna, es decir, que tú puedas darte cuenta que en realidad la matemática no es más que una manera de ver las situaciones, ¿sí? Entonces, tú puedes tener nuevas maneras de ver las situaciones, y eso va a depender de ti, ¿sí? De tus reglas, ¿sí? Entonces, las reglas son importantes, pero no son únicas. Eso es lo importante. A ver, Quisiera se está poniendo concluir con un comentario interesante de un matemático, John Orton Conway. Es uno de los matemáticos más importantes de este siglo. Conway ha estado trabajando, es una de las personas que hemos estado trabajando con un problema muy difícil desde hace unos 3-4 siglos que está sin resolverse, que se llama el problema de empacamiento de esferas, que consiste precisamente en calcular, minimizar, hacer mínimo el volumen. Imagínense que tenemos esta habitación y la llenamos con esferas del mismo radio, con pelotitas del mismo radio. Entonces, ¿cómo hacemos que el espacio que hay entre cada una de estas esferas, el volumen que hay entre cada una de estas esferas sea mínimo, pero el radio de las esferas sea máximo? Entonces, este problema de optimización que nace desde más o menos el año 1600, se ha convertido en un problema importante porque no se ha podido resolver. Inclusive hay un caso para menores dimensiones que se llama la conjetura de Kepler. Bueno, Conway es interesante en este tema, su cita, porque justamente habla de las reglas de la matemática y justamente habla de la creatividad. Entonces él dice, un matemático bien formado, en las mejores escuelas, no está preparado para resolver el problema de empacamiento de esferas. ¿Quién está preparado? Un niño. Porque el matemático ha seguido las reglas. Y conforme más te centras probablemente en las reglas, hay una menor creatividad. La creatividad se vuelve difícil. Entonces él dice que este problema seguramente será resuelto por alguien muy joven que tenga ideas muy distintas a las que probablemente se tienen hoy en día en las matemáticas. James, ¿puedes concluir rescatando esa parte del pensamiento? Es decir, decía Edgardo, pues es pensamiento matemático. Es decir, en el fondo de este juego está el pensamiento, como el que orienta, como el que imagina, el que interpreta, como visión, decía Edgardo correctamente. Al final de cuentas, el pensamiento matemático es una visión del mundo, una concepción también del mundo y una forma de conocer el mundo o desconocer el mundo también en ese sentido. Sí, no, y este sentido es importante. Hay un, pues es técnica, pero en el buen sentido de nombrar el desconocido conocido. Se llama heurística, viene de la palabra griega, Sí. de encontrar, de eurica, ya. Y es muy común en el álgebra, cálculo, los cientistas no pueden trabajar sin heurísticas, es decir, hay que nombrar el desconocido. Y yo creo que esto es importante, de que, mira, vamos buscando, de que no sabemos, tenemos algunas reglas, pero a lo mejor vamos a cambiarlos o romperlas, ¿verdad?
Y creo que sí, hay que pues trabajar los dos. Hay una tensión, me acuerdo de un dicho de Picasso, el pintor, que era pues genio para pintar, y dijo, a los 4 años él podía dibujar y pintar como Rafael y todos los impresionistas, los grandes, pero que tardía toda su vida para pintar como un niño. Y ahí es el reto de trabajar con sí, las reglas, la formación, las heurísticas. Yo no estoy en contra de la álgebra, del cálculo. Para mí es una manera de amar el cosmos. Y esta me da mucha tristeza, porque cuando decimos, no, ellos son buenos para los mates, ellos no. No. Todos somos capaces de abrazar el cosmos a través de las matemáticas y la química, y la biología, hasta la filosofía. Pero hay muchas brechas entre las divisiones y fronteras y disputas. Pero ahí está, yo creo, la posibilidad del pensamiento de los niños. Y entonces, si el público quiere saber más del pensamiento de quien hoy está aquí en este espacio, está Nova Hispania, en la universidad, y allí trabajamos, también trabajo en la universidad, y pues para seguir profundizando estos temas que son interesantes. Y hoy me da mucho gusto el planteamiento de colocar exactamente el pensamiento crítico, reflexivo, que creo que está en el fondo de todos los saberes, y creo que de alguna manera a partir de ahí podemos cambiar esto, porque yo digo que el pensamiento matemático no es para adornarnos, para prestigio, para sentirnos genios, sino que también tiene un compromiso. Y de alguna manera hoy parece que la matefobia pues está perdiendo terreno, ya esa fobia de los niños a los números lo vamos a ir superando. Pues gracias por estar en ese espacio. Gracias Vamos a continuar en esta línea. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.